Todos, ¿cómo están? Aquí otra vez de vuelta para poder hacer la recopilación de Hechos capítulo 3. Pero antes de empezar necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por una oportunidad más de vida. Gracias, Padre, por permitirnos leer tu palabra, por ayudarnos a acercarnos más a ti. Por favor, guíanos para poder hacer siempre tu voluntad. Guíanos siempre con tu Espíritu Santo. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Primero quería decirles gracias por estar ahí, porque sabemos que lo más importante que hay en este mundo es Dios. Lo más importante que tenemos es a Él, porque gracias a Él tenemos vida y podemos tener todo lo que Él nos da. Entonces es importante que demostremos nuestro amor a Dios escuchando de Él, aprendiendo de Él, de la manera y de la forma que nosotros queremos. Si queremos hacerlo solos, pues leemos nuestra Biblia, meditamos en ella y tratamos de ver cómo podemos llevar lo que hemos aprendido a la vida real, a lo que estamos haciendo ahora. De esa manera podemos hacer la voluntad siempre de nuestro Padre. Siempre va a haber momentos difíciles, como sabemos, momentos agradables, momentos difíciles, pero en toda decisión es importante la oración y que sea Dios quien nos guíe para saber qué es lo mejor realmente para nosotros, qué es lo que Jesús nos enseña, qué es lo que Dios nos dice. Entonces basémonos siempre en nuestras decisiones en lo que nuestro Padre nos enseña. Por ejemplo, es lo que quería compartir con ustedes. Muchas personas, ahora que estamos con este virus que ha atacado y está matando a tantas personas en el mundo, hay personas en que países donde han dicho que sí es obligatorio que todos usen la mascarilla. Otros países que han dicho que no es necesario, que es opcional, quien desea lo use y quien no, no. Pues así pasa en diferentes ciudades, en diferentes países, ¿verdad? Entonces a veces no sabemos qué debemos hacer nosotros. Pues es muy fácil. Primero en la oración y que sea Dios quien nos guíe, que sea Jesús quien nos enseñe a través de sus palabras. ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús nos enseña siempre a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, si nosotros amamos y respetamos a nuestro prójimo, necesitamos cuidarnos nosotros también. Entonces, sí es importante que usemos la máscara para así protegernos a nosotros mismos de este virus y sobre todo proteger a los otros, porque puede que nosotros estemos sanos, pero no sabemos si tenemos el virus. Quizás lo tengamos y somos asintomáticos, no sabemos que lo tenemos. Entonces es importante que nos cubramos para proteger también a otros de nosotros mismos y también a nosotros protegernos. De esa manera protegemos a nuestro prójimo, nos protegemos a nosotros y protegemos a las personas también que amamos, que son nuestra familia o los amigos. Entonces, demostremos el amor al prójimo, cuidándonos nosotros y cuidando a ellos también, que no se vayan a enfermar, que no se vayan a, porque la enfermedad no es algo que uno elige, simplemente llega, pero está en nuestras manos protegernos a lo que esté en nuestras manos. Lo demás se encarga nuestro Padre, pero en lo que nosotros podamos hacer, pues tratemos de cuidar y proteger no solo a nosotros, sino a nuestro prójimo. Muy bien, amigos, eso era lo que quería compartir con ustedes y cerremos paréntesis. Pero como les dije, si nosotros en cada una de nuestras decisiones que tomamos siempre en cuenta las enseñanzas de nuestro Padre, entonces serán decisiones más acertadas, más justas y más perfectas como nuestro Padre lo es. Muy bien, en este Hechos número 3, como vemos, están hablándonos, Lucas nos habla de Pedro y Juan, ¿verdad? Que ellos se estaban yendo al templo a las 3 de la tarde para escuchar el servicio. Cuando en eso vieron a alguien, a un lisiado que estaba ahí, ¿verdad? Que alguien los ponía. Vamos a leer un pedacito de lo que dice. En cierta ocasión, Pedro y Juan fueron al templo a participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Al acercarse vieron por la calle
traían a un lisiado de nacimiento y lo colocaban junto a la puerta del templo llamado La Hermosa, tal como solían hacerlo todos los días. Entonces Pedro y Juan pasaron por ahí y este hombre les pidió que por favor les dé una limosna. Pero entonces Pedro les dijo: lo siento, no tengo dinero, pero te vamos a dar otra cosa. Creo que fue lo más maravilloso que ese hombre le pudieron haber hecho, ¿verdad? Pedro le dijo: no tenemos dinero que darte, pero te daremos otra cosa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que camines. Entonces lo agarró de la mano y lo ayudó a levantarse. Al instante, los pies y los tobillos se le sanaron y fortalecieron a tal grado que logró dar un salto, detenerse un instante y luego echar a andar. Más tarde entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Aquí vemos, para empezar, cómo Pedro y Juan cambió su vida. Nunca volvieron a ser esos Pedro y Juan antes que conocieran a Jesús, que solamente se dedicaban a pescar y nada más, ¿verdad? Cuando Jesús se fue, ese Pedro y Juan ya nunca fueron los mismos. Fueron personas totalmente diferentes. Comenzaron a ver la vida diferente, como Jesús les enseñó a ver. Jesús también les envió el Espíritu Santo. Dios envió el Espíritu Santo, derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces ellos ya hacían las cosas como nuestro Padre los hace. Ayudaban y se guiaban a enseñar la palabra de Jesús. Y eso es un ejemplo del que vemos aquí en este capítulo. Vemos cómo Pedro sanó a este lisiado. Y no era cualquier lisiado, como sabemos, era alguien que había nacido así. Y Jesús nos dijo que aquellas enfermedades que son de nacimiento son mucho más difíciles de hacerlas. Pero ellos tenían esa fe, tenían al Espíritu Santo con ellos. Y ellos lo hicieron, tal y como Jesús les había enseñado a hacerlo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dijo: te ordeno que camines. Y así fue, ¿verdad? Qué maravilloso milagro que Pedro y Juan hicieron. Entonces toda la gente que lo conocía a lisiado, que se quedaron sorprendidos al ver que él estaba caminando. Entonces a Pedro se le ocurrió que ese sería un buen momento para poder guiar y hablar de la palabra a esas personas. Entonces Pedro dijo: varones israelitas, ¿de qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden? Dice: como si hubiéramos hecho esto mediante nuestro propio poder y piedad. Claro que no. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob y de nuestros antepasados, a través de este milagro, ha glorificado a su siervo Jesús, al Jesús que ustedes rechazaron delante de Pilato. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí Pedro? Estaba tratando de llevar la palabra a esas personas, aprovechando el momento del maravilloso milagro que ellos estaban viendo. Y les estaba diciendo claramente que ese milagro no venía de él, que no era él el que lo estaba haciendo, sino era Dios. Era Dios el que estaba haciendo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros antepasados. A través de este milagro ha glorificado a su siervo Jesús. Estaba glorificando a Jesús. ¿Por qué? Porque lo hacía la sanación en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso estaba glorificando a Jesús que había estado aquí en la tierra. Entonces Pedro quería recalcar que estaba haciendo ese milagro, no por él, sino a través de Jesús. En el nombre de Jesús ese hombre fue salvo. Y también les dijo de cómo ellos habían hecho que mataran a Jesús, que ellos mataron a Jesús, ¿verdad? Les dijo así: al Jesús que ustedes rechazaron delante de Pilato, a pesar de que éste estaba resuelto a ponerlo en libertad. Como sabemos, Pilato no quería matarlo. Pero no, ustedes no quisieron que libertaran al santo y justo. Al contrario, demandaron la libertad de un asesino y mataron al autor de la vida. Mataron a Jesús. Pero Dios le devolvió la vida
de lo cual Juan y yo somos testigos, porque lo vimos con vida después que lo mataron. Estaba testificando entonces Pedro y Juan que ellos habían visto a Jesús después de muerto, que había resucitado y que ellos lo vieron, que son fieles testigos que vieron a Jesús, para que los que estaban ahí supieran en realidad lo que había sucedido y que Jesús no estaba muerto, sino estaba en el cielo, sentado a la derecha de Dios Padre. Este hombre sanó en el nombre de Jesús y ustedes saben cuán inválido estaba. La fe en el nombre de Jesús, fe que nos dio el Señor, logró la perfecta curación de este individuo. Y es lo que Jesús nos dijo. Basta que 2 o 3 personas estén unidas en mi nombre y yo estaré ahí, ¿verdad? Que nosotros pidiéramos y Él estaría ahí. Y todo lo que pidamos al Padre, lo pidamos siempre en el nombre de Cristo Jesús, como si fuera un sello para cada uno de nuestros pedidos hacia el Padre. También en ese momento, Pedro les dijo que entendían lo que ellos habían hecho de haber matado a Jesús, porque lo hicieron por ignorancia, porque desconocían lo que realmente estaban haciendo. Y porque Dios también estaba cumpliendo así las profecías acerca de los sufrimientos que tenía que pasar el Mesías. Entonces Pedro les pedía a todos, arrepiéntanse, cambien de actitud hacia Dios y vuélvanse a Él, para que Él pueda limpiarles sus pecados y para que Él les envíe desde sí mismo, desde su misma presencia, tiempos de deleitoso refrigerio. Lo que dice Pedro, lo que les decía a estas personas, creo que también la podemos tomar nosotros. Lo importante que es arrepentirnos nosotros de nuestros pecados. Como ya les había dicho anteriormente, nunca es tarde. Mientras que haya vida, Dios está listo a perdonarnos por nuestros pecados. Como sabemos, cuando antes que Jesús muriera, había un hombre que también era un ladrón, ¿se acuerdan? Y le dijo: Jesús, Mesías, por favor, yo creo en ti, ayúdame. Y Jesús le dijo que te prometo que el día de hoy estaremos en el cielo. Jesús lo perdonó en los últimos momentos de su vida. Ese hombre se dio cuenta que él era el verdadero Mesías, que era Jesús. Pidió perdón, Jesús lo perdonó y fue perdonado. Entonces no esperemos más. Vemos que Jesús ama a todos, que Él nos está esperando, ansiosos para poder seguir el camino que Él nos ha señalado para poder llegar al Padre. Entonces nunca es tarde de arrepentirse, de pedir perdón y tratar de enmendar nuestra vida, de tratar de ser mejores seres humanos, guiados como siempre a través del Espíritu Santo. Vuélvanse a Él, dice, vuélvanse a Dios, para que Él pueda limpiarles sus pecados y para que Él les envíe desde su misma presencia tiempos de deleitoso refrigerio. Porque cuando uno está al lado de Dios, cuando uno hace su voluntad, se siente en paz, se siente feliz, se siente completo, porque sabe que todo está en las manos de Dios y no en las nuestras. Y para que les envíe de nuevo al Mesías, exacto. Porque cuando los judíos recién se arrepientan y crean en Jesús, como sabemos, será cuando Jesús regrese, quien ha de permanecer en el cielo hasta que todas las cosas queden libres de los efectos del pecado, como ha profetizado desde tiempos remotos. Moisés, por ejemplo, hace siglos dijo: Dios el Señor levantará entre ustedes un profeta parecido a mí. Presten esmerada atención a cuanto Él les diga. Quien no lo escuche será totalmente destruido. Y exactamente así como Pedro lo dice, desde tiempos remotos ya se escribía acerca de lo que Jesús iba a hacer y de lo que iba a venir a hacer. Muchos lo vieron, pero realmente no se dieron cuenta de que Jesús estaba ahí. El día de hoy, nosotros sabemos que Jesús estuvo aquí en la tierra. Sabemos que vino a salvarnos del pecado. Y sabemos que ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Y que basta con que nosotros queramos acercarnos a Él, arrepentirnos del pecado, y Dios nos va a perdonar.
Y también algo pedacito que quería compartir aquí dice: Dios les hiciera a nuestros antepasados de bendecir al mundo entero a través de la raza judía. Dios se lo prometió así a Abraham, y cuando Dios le devolvió la vida a su siervo, lo envió primero a ustedes los israelitas, a fin de concederles la bendición de poder apartarse del pecado. Dios desde un comienzo nos dio la oportunidad de acercarnos a Él y de apartarnos al pecado, pero son nuestras decisiones las que muchas veces nos alejan de Él y de hacer lo correcto. Pero acá nos dice otra vez claramente Pedro: bendecir al mundo entero a través de la raza judía. Y es así. Es ahí donde todo empezó, y es ahí donde todo comenzó, todo el mundo comenzó a enterarse de lo que había sucedido y a proclamar las enseñanzas del Mesías, de Jesús. Y que nunca es tarde, solamente está en nuestro poder de decisión, en nuestro libre albedrío. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.